Muy buenas noches. Nosotros, los estudiantes de la maestría en expresión artística con énfasis en gestión cultural, tenemos el honor y el gran privilegio de entrevistar a la licenciada Ana Patricia Marroquín. Bienvenida, licenciada. Es un gusto y es un privilegio tenerla por acá. La Gracias. licenciada Ana Patricia Marroquín Acuña es licenciada en danza contemporánea. Es bailarina profesional, es maestra y también es coreógrafa. Vamos a tener el gusto y el honor de entrevistarla, ya que ha tenido una trayectoria muy amplia en el ámbito artístico. Ha sido docente artístico en el Ministerio de Cultura y Deportes, en la Dirección de Formación Artística y Dirección General de las Artes. Podríamos mencionar que también ha trascendido fronteras para llevar el arte o capacitarse a través de esta especialización en el arte en El Salvador, en Israel, como hemos leído en su trayectoria de vida, como es el currículum. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, licenciada Josué, Iván y su servidor. Tenemos el gusto de entrevistarle. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Adelante, compañeros. Buenas noches, maestra, ¿cómo estás? Es un Bien, gusto gracias. que nos acompañes el día de hoy y me toca a mí hacerte la primera pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia impartiendo el curso de expresión artística en tu especialidad? Bueno, para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio. Realmente yo soy el resultado de la enseñanza de mis maestros. Y pues el maestro Iván estuvo conmigo en la escuela, fui su alumna y definitivamente que al final nosotros los maestros somos un modelo solamente aprendido de los maestros que hemos tenido. ¿Verdad? Y son maestros que nos han enseñado a entregarnos. Y esa es una de las cosas que yo quisiera compartirles. La experiencia ha sido diversa porque, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar en colegios, pero también en una escuela nacional de arte, como es la Escuela Nacional de Danza, más el Bunch de Debo y el Ministerio de Cultura y Deportes, como ustedes lo habían dicho. Y son experiencias totalmente distintas, pero que al final llegan al mismo cauce, ¿verdad? Y tienen el mismo objetivo. Si vamos a los colegios según el currículum nacional, de la formación, de la educación formal, por así decirlo, el objetivo es que el niño tenga un contacto con el arte, que se desarrolle, que encuentre de manera integral y propia este desarrollo imaginativo que trae el arte para crear, pero también que tenga esa identidad artística, no solo propia, sino que también que tenga el respeto por las diferentes disciplinas artísticas. Entonces, eso es bien bonito porque uno llega a un colegio o una escuela o un instituto y es increíble cómo el arte transforma la vida de los niños. Entonces, nosotros recibimos niños que probablemente tienen problemas. Yo les puedo hablar de un colegio que beca a niños que están en, en peligro porque vienen de hogares disfuncionales y con violencia intrafamiliar. Y pues estos niños con las coreografías de danza tienen que trabajar juntos, no pueden trabajar individual como la pintura. Entonces, aprenden a trabajar en equipo. Y era increíble, pero las maestras siempre me decían que habían cosas que se perdían. Pero cuando ellos empezaron a hacer danza, las cosas se dejaron de perder, porque ya se ayudaban, ya se escuchaban, ya hablaban el mismo idioma y tenían el mismo objetivo, crear una coreografía y bailar bien, ¿verdad? Entonces, no solo realmente el arte cambia los círculos de vicio, sino que los convierte en círculos virtuosos, ¿verdad? Y igual, si hablamos de la educación artística de la danza en la escuela nacional, ahí se supone que los niños van con esa idea de ser bailarines, pero no solos van a ser bailarines, se transforma. Uno de los objetivos de la escuela es crear artistas altamente competitivos en el ámbito laboral.
Eso quiere decir que como ustedes, nosotros en la Escuela Nacional de Danza nos preparan como alumnos a ser gestores culturales, promotores artísticos, maestros y bailarines, ejecutantes de la danza, ¿verdad? Entonces, Guatemala tiene un increíble tesoro tanto en la educación artística como tal, porque está la Escuela Nacional de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, está la Escuela Superior de Arte con todas sus ramas. Entonces, para mí ha sido una bendición, por así decirlo, ver la vida transformada de los niños a través de la danza. Muchas gracias, maestra. Así es. Continuamos, Josué. Cuéntenos, ¿usted ha recibido algún tipo de capacitación? Sí, no he tenido la oportunidad, las he buscado. Es increíble, pero en Guatemala solo contamos con CLEA, que es por así decirlo, una serie de congresos latinoamericanos de educación por el arte. Y ahí es donde realmente considero que los maestros de educación formal y los maestros de educación artística sí hemos podido ser capacitados en todas las áreas. Entonces, los maestros de danza hemos tenido contacto con las artes visuales. Los maestros de danza hemos tenido contacto con el teatro, ¿verdad? Es increíble, pero para mí es una de las mejores herramientas que tiene Guatemala. Lamentablemente, a veces el horario de trabajo no nos permite capacitarnos como realmente deberíamos. Entonces tenemos que esperar hasta diciembre que tenemos vacaciones para buscar capacitaciones fuera del país o bien aquí. Entonces es un poco complicado, pero sí, yo creo que me he dado la tarea desde que me dieron la oportunidad en la Escuela Nacional de Danza de dar clases, de capacitarme. He buscado las capacitaciones, las he pagado yo porque no, en Guatemala no hay, o sea, de hecho ahorita en el último viaje a Israel, la embajada de Israel fue la que me becó, ¿verdad? Pero no, o sea, si a eso vamos, creo que Guatemala se está perdiendo muchas oportunidades de capacitación y no necesariamente tendría que pagar el Ministerio de Cultura y Deportes o el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero creo que las oportunidades están allá afuera, pero no han llegado hacia nosotros. Y es increíble, pero uno las tiene que buscar. Ustedes buscaron la maestría, hay una maestría súper atractiva porque créanme que eso es lo que nosotros queremos. Nosotros, los maestros no nos podemos quedar con la enseñanza de una escuela de arte superior o una escuela nacional. Tenemos que buscar cómo capacitarnos para ser mejores profesionales, porque a nuestro cargo están niños, están jóvenes y está su futuro laboral, ¿verdad? Porque creo que ahorita que yo viajé me di cuenta cómo el centro cultural que estaba presentando las coreografías me ofreció, me dijo, traiga a los niños que usted quiera y nosotros le damos aquí lugar para que estudien. Lo que sucede es que es del otro lado del mundo, entonces a veces nosotros solo pensamos en México o Estados Unidos, pero creo que hay un mundo entero esperando darnos la oportunidad tanto a los alumnos como a los maestros. Pero sí, he buscado la capacitación y como les digo, para mí el mejor recurso que tiene Guatemala es CLEA. Y después le seguiría lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Cada quien en su especialidad. Y es increíble, pero el Ministerio de Cultura y Deportes a veces se hace capacitaciones y cuando nos colocan en grupos donde hay músicos, donde hay artistas de teatro, pero es increíble el conocimiento que tienen esos maestros. Yo cuando los escucho hablar, digo, Dios mío, estos maestros deberían de estar dando clases en una universidad en el extranjero porque tienen un conocimiento increíble, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios en Guatemala los maestros son los mismos maestros los que están en las escuelas de arte y nos conocemos, pero realmente creo que hay mucha oportunidad para crecer en Guatemala. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta dice de esta manera: ¿es usted especialista del área? Gracias.
Gracias, sí. Como les repito, estudié en la Escuela Nacional de Danza, 6 años en el área de danza contemporánea. De hecho, les quería compartir, es algo que yo siempre digo, no empecé a estudiar de niña. Yo empecé a estudiar por una escuela, yo empecé a estudiar jazz y el maestro de jazz nos dio la oportunidad de estar en un evento en Sueños de Película, se llamaba esa obra de teatro musical, y ahí conocimos a varios maestros de la Escuela Nacional de Danza. Juan Magaña, que está en el Ballet Moderno Folclórico, era mi compañero y tuvimos la oportunidad de entrar a la escuela, ganábamos el examen de admisión siendo adultos y nos desarrollamos, o sea, no nos quedamos. Realmente creo que a veces un adulto tiene ese anhelo y ese ahínco y esa fuerza para estudiar, ¿verdad? Y eso nos permitió, o sea, desarrollarnos en todos los ámbitos de la escuela, pero yo seguí en la Escuela Superior de Arte y pues Juan es bailarín al día de hoy del Ballet Moderno Folclórico, ¿verdad? Entonces, éramos como 14, solo los dos nos graduamos, pero sí, soy especialista en el área y como le repito, las capacitaciones que he tenido me han ayudado mucho. En cuanto a capacitaciones de danza, como maestra, el Instituto de Arte de la Universidad Rafael Landívar, a cargo de la maestra Sabrina Castillo, eh, hubo un tiempo que hacía capacitaciones 2 o 3 veces al año, ¿verdad? Y eran capacitaciones bastante fuertes y nos dio la oportunidad también, pero como repito, ¿verdad? Son capacitaciones pagadas por nosotros mismos y que nosotros buscamos, ¿verdad? Pero yo creo que se puede. Yo no, mire, yo conozco maestros en Guatemala que tienen academias privadas y becan a los alumnos. Entonces, yo creo que en Guatemala para desarrollar no tenemos necesariamente que pasar penas o tener una cantidad de dinero increíble, simple y sencillamente con el deseo y el ejemplo de los maestros, el buen ejemplo que nos han dado, poder dar ese fruto para que otros maestros descubran en nosotros capacidades que ahí están, ¿verdad? Pero tal vez a veces enterradas o que no hemos descubierto nosotros mismos. Muy bien. ¿Cómo crees tú que se podría mejorar esta materia? Creo que haciendo lo que ustedes están haciendo ahorita, que todos tengamos un acercamiento. Yo siempre he soñado con que la Escuela Nacional de Danza pueda tener buenos escenarios con alumnos de artes visuales, ¿verdad? Hacemos un proyecto en común que sirva eso como un examen final y que hagan la escenografía, que un maestro de teatro pueda enseñar a las alumnas esa expresión artística que teatro tiene y la danza carece, que podamos hacer ese intercambio de departamentos, vámonos a Cobán, Cobán viene aquí, eso, realmente creo que la gestión cultural es la base del desarrollo del arte, ¿verdad? Creo que hay mucho talento, pero a veces trabajamos solitos y creo que necesitamos trabajar en equipo. Creo que hay muchos maestros con muchos sueños, muchos bailarines con muchos anhelos y lo que necesitamos es estar unidos, ¿verdad? No, a veces no ni siquiera necesitamos de tanto dinero, simple y sencillamente cooperar y trabajar en equipo. Gracias por tu aporte, Pati. Cuéntenos, según el CNB y el tiempo asignado al curso de estética, ¿es posible que el estudiante logre las herramientas básicas para plasmar su expresión artística? Sí, fíjese que de hecho nosotros en la Escuela Nacional de Danza, y si usted va a cualquier escuela de arte en cualquier país, las clases duran 2 horas. Para, digamos, una clase de técnica contemporánea o técnica clásica dura 2 horas. Cuando me tocó hacer mi EPS, lo hice en Escuintla, como le comento, con este colegito de niños, y me daban 40 minutos. Y yo dije, esto es imposible, nunca lo voy a lograr. Pero creo que no. Creo que los niños me demostraron que su corazón podía mover montañas, ¿verdad? Creo que ellos empezaron a creer en ellos mismos y lograron lo que se lograría tal vez en 6 meses de trabajo en una escuela. Porque aunque usted no lo cree, en las escuelas
el maestro Iván no me dejará mentir, que van a fumigar, que es el día de algo de lápiz y entonces se suspenden las clases, que no va a haber transporte, suspendamos las clases. Entonces es increíble, pero el tiempo se va achicando. Y nosotros tenemos que romper esos paradigmas, ¿verdad? Tenemos limones, hagamos limonada. Solo tenemos 40 minutos. Con 40 minutos trabajamos, porque no somos nosotros solo somos como el medio, el transporte para que el niño se desarrolle, pero el anhelo, la imaginación la tiene el niño. Entonces basta con que nosotros encendamos el motor y el niño corre a la velocidad que él quiera correr, ¿verdad? Y algo importante que en una escuela nacional de arte que tienen ciertos lineamientos para el desarrollo profesional del alumno, pero en los colegios, según el currículum, como usted dice, nacional, debemos de transformar esos lineamientos lúdicamente. Entonces el niño le gusta jugar, descubrir. Entonces no tenemos que ser tan estrictos ni tan exigentes, sino que mejor darles una libertad con límites. Entonces el niño, si nosotros le decimos, mire, tiene que hacer 8 movimientos, ni siquiera tenemos que hablar con lenguaje artístico, ¿verdad? No tengo que hacer, haga una frase de 8 tiempos, no. Le digo, haga 8 movimientos como que fuera un cocinero. Y automáticamente el niño transforma esos movimientos en danza, ¿verdad? Pero él no está aprendiendo danza, él está jugando, está descubriéndose él mismo. Bueno, entonces, el elemento fundamental en un colegio es lo lúdico, mientras que en una escuela de arte es, por así decirlo, la técnica, ¿verdad? Entonces, se pueden lograr las dos cosas, ¿verdad? Porque hay que buscar escenarios alternativos. Sí. Tenemos que ser flexibles. Gracias, Pati, de verdad. No, a ustedes. Gracias. Así concluimos con esta entrevista. Agradecemos el tiempo, el espacio y por sus palabras, la experiencia que nos cuenta a nosotros como gestores culturales en expresión artística. Le agradecemos, licenciada Ana Patricia, por esta disertación de sus experiencias y de sus puntos de vista. Gracias, compañeros. Pasen buena noche. Es un gusto saludarles. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias.